Hola, soy Gabriela y si me estás escuchando por primera vez te doy gracias por ser parte de esto. Y si ya me escuchaste otras veces, sabes que este es el tiempo más importante donde escuchamos la palabra de Dios. Y hoy te quiero hablar justamente de eso, del valor que tiene la palabra de Dios. En un tiempo como este, donde escuchamos tanta información, donde tenemos tantas voces, tantas informaciones, ¿sabes qué? Yo quiero levantar el valor que tiene la palabra de Dios. Por eso a esta palabra le puse activa tu GPS. ¿Por qué? Porque pienso en la palabra de Dios como ese GPS que le da rumbo a tu vida. Y pensando en esto del GPS, ¿sabes? Yo soy de la generación que viví sin GPS. Y decimos, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo existíamos sin GPS, sin Waze? Y así es que tengo una historia de cuando recién arranqué a manejar, que es como que me subí a la General Paz y yo no tenía idea si desde donde estaba yo tenía que ir hacia el río de Achuelo o hacia el río de la Plata, y así fue que iba y venía porque vivíamos sin GPS. Pero por suerte llegó el GPS a nuestras vidas y ahora cuando salimos como familia todos lo que hacemos es poner el destino. Y te dejo así como para que te preguntes, ¿sabes cuál es tu destino? Es una de esas preguntas que yo me hice cuando estaba pensando en esto. ¿Tu destino es simplemente ser feliz, tener plata, tener una linda familia? ¿Cuál es tu destino? Pero ese te lo dejo para otro día. Vamos y volvemos a lo que es esto del GPS y este valor que tiene la palabra de Dios para nosotros. Y, ¿sabes? El domingo pasado Gabriel nos compartía esta palabra tan linda de Josué 1:8, cuando Moisés ya murió y viene Josué y Dios le habla a Josué y le dice, esfuérzate, dice valiente, y mira lo que dice, le dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometió, y le dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer la ley. Y después sigue avanzando y dice, y no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios lo que le va a dar cauce a tu vida. Es donde Josué tenía que pararse para poder seguir dándole rumbo a su vida. Y sabes, vos y yo tenemos el acceso a esta palabra de Dios que le puede dar como rumbo a nuestras vidas. Dice en otra parte, en Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ¿sabes? Es esto, me lo imagino como iluminando mi camino, iluminando por donde tengo que ir. Y no te estoy hablando de una palabra, te estoy hablando de esa palabra personalizada que le da rumbo a tu vida, que le da encauce a este tiempo donde no sabemos cómo seguir, no sabemos dónde pararnos. ¿Sabes? ¿Basado en qué tomás tus decisiones? ¿Tomás tus decisiones basado en las emociones, basado en las cosas que te dijeron, o tomás tus decisiones basado en la palabra de Dios? Y necesitamos tener esta palabra que nos dé, que nos inspire, que realmente nos dé la orientación que necesitamos. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo hacer esto? ¿Sabes? Me gusta mucho lo que dice el Salmo 37:23, que dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de tu vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor sostiene su mano. Y me imagino a Dios dándole esto, dirigiendo los pasos de mi vida, y dice que se deleita en cada detalle de su vida. Y me lo imagino así a Dios, diciendo, wow, qué bueno este detalle en tu vida. Y, ¿sabes? Dios se deleita en cada detalle de tu vida. Dios se deleita en este detalle de
cómo te está yendo, de las decisiones que tomás, de cómo avanzaste, cómo superaste tu enojo, cómo superaste tu frustración. Dios se deleita en los detalles de tu vida. Pero te decía cómo hacer esto de tener esta palabra que te inspire. Y cómo, primero leyendo la palabra de Dios. ¿Sabes? Sé que cuesta como esto de leer todos los días, afirmarse. Yo soy de las que me cuesta ser constante, pero, ¿sabes? Cuando empezaste a leer, lee, y aunque sea 3 días en la semana, intenta leer. ¿Por qué? Porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, ¿de qué te estás alimentando? En este tiempo donde es tan fácil y pareciera que lo único que hacemos es comer, también alimentate de la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyéndola. Y una vez que la leíste y que encontraste esa palabra que Dios te habla a vos, ¿sabes? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, más de 60 veces habla de una palabra que se llama rema. Cuando Dios habla de palabra, puede hablar de logos, que es lo que conocemos, logoterapia, que es esto de que viene del griego, o de la palabra rema. Y esta palabra rema es como esta palabra que Dios te habla puntualmente a vos. Como esto que te contaba de Josué, cuando le está hablando a Josué, le está dando una palabra rema, diciendo esforzate y sé valiente y no temas, le está dando una palabra. Pero para que Josué pudiera salir de sus temores, tenía que creer y vivir esa palabra rema que Dios le estaba dando. Entonces, te decía, primer punto, lee la palabra de Dios hasta que encuentres esa palabra que te inspira a vos. Porque como siempre decimos, hablamos no solo para un domingo, hablamos para un lunes, para un martes, para que cuando estás en ese momento difícil te puedas agarrar de esa palabra y puedas seguir una milla más. Y primer punto, lee la palabra. Después de que la encontraste, ¿sabes qué? Medítala. A veces a esta palabra de meditar le tenemos miedo porque decimos, uy, meditar, ¿qué será? ¿Sabes qué es tan bueno meditar en la palabra de Dios? Es tan importante esto de meditar. ¿Qué quiso decir Dios con esto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y es la forma de bajar esta palabra de Dios a mi vida. Medita en la palabra de Dios. Dice, me gusta cuando dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Acostúmbrate a meditar en la palabra de Dios, a meditar en esa palabra que te quedó y qué quiso decir, cómo lo aplico y cómo lo comparto. Así que segundo punto, medita en la palabra de Dios. Y tercer punto que me gusta un montón es declarala, decila, repetila. Y sabes, en Deuteronomio 6:15, creo, ¿sí? Dice, grabalas en tu corazón. Estas palabras que hoy te mando, inculcáselas a tus hijos, decíselas a tus hijos. Dice, hablales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Atalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Dice, escribílas en los postes de tu casa, y yo continúo. Escribílas en tu mesa de luz, en la puerta interior de tu placar, en las agendas, en la heladera. Escribí esta palabra de Dios que te inspira, escribíla. ¿Para qué? Para que sea lo que motive tus decisiones. Para que cuando tengas que tomar una decisión, puedas pararte en esta palabra de Dios y no en esas emociones o en eso que te dijeron o en esas historias que sabes. Y es tan importante escribirlo, es tan importante declararlo, es tan importante decirlo. Y ahí llego a este otro punto que me gusta tanto, que es una historia que está en Ezequiel 37. Y Ezequiel era un hombre de Dios, estamos hablando de antes de que Jesús viniera, del Antiguo Testamento, y Ezequiel estaba parado y Dios le dice, no se sabe en realidad si esto fue una visión o fue una realidad, pero la cuestión es que estaba parado frente a un montón de huesos que sabíamos que eran humanos. No se sabía, era un fémur, una cadera, no se sabía un cráneo, pero ahí había un montón de huesos.
Y Dios le habla y le dice, ¿ves todo esto? Decí, declará sobre esto, declará y profetiza, habla, declará la palabra de Dios. Y mira lo que dice, yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos secos revivieron y se pusieron de pie, y era un ejército numeroso. No sé qué temporada estás viviendo. Sé que estamos viviendo un tiempo difícil, sé que estamos viviendo un tiempo de confusión. Y otra palabra que quiero decirte dice, el Salmo 25 dice que ninguno de los que esperan en ti será confundido. Así que en medio de esta temporada tan difícil, yo quiero decirte, ¿qué ves delante tuyo? ¿Qué es eso seco que está delante tuyo que necesita recobrar vida? Y sabes, cuando te encuentres frente a ese imposible de ese hijo que no se vuelve a levantar, frente a ese imposible de las adicciones que parece que no terminan, frente a ese imposible de una situación, de una relación en casa que cuesta, frente a ese imposible de esa enfermedad que parece que no termina, frente a ese imposible que realmente parece que no tiene esperanza. ¿Sabes qué? Agárrate de esa palabra de Dios, como esta de Ezequiel 37, y empezá a declarar sobre eso seco, empezá a declarar vida, empezá a declarar que aunque la tierra pase, la palabra de Dios va a permanecer y esa promesa cumplida, esa promesa dada sobre tu vida se va a cumplir, y empezá a declarar que eso va a cobrar vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Que eso que parece que era un imposible va a empezar a vivir, y eso que eran huesos va a empezar a ser un ejército, y eso que no tenía esperanza va a tener esperanza. Yo sé que Dios está hablándote a tu corazón, y sobre ese imposible, sobre ese milagro que parece que no lo estabas escuchando, que nunca iba a pasar, Dios viene a decirte, ¿sabes qué? Declara vida. Así que quiero que te tomes un tiempo esta semana para poder buscar esa palabra de Dios, y dentro de esa palabra de Dios puedas afirmarte y tomar decisiones y hablarle a ese imposible que recobre vida. Sé que vas a vivir una semana diferente si vos podés pararte en esta palabra de Dios. Así que simplemente tómate un tiempo esta semana para buscar esa palabra de Dios, para creerla, para escribirla, para recordársela a todos tus hijos y para declararla a tus próximas generaciones, que en esa palabra elegís sustentarte. Y que cuando tomes una decisión, la vas a tomar basado en esta palabra de Dios, que es la que sustenta tu confianza, la que sustenta tu vida. Y yo sé que vas a vivir una semana diferente. Porque para esto vino Jesús, ¿sabes? Vino Jesús para que tengamos vida y vida en abundancia. Y cuando Él lo hizo en la cruz, lo hizo para que nosotros hoy podamos afirmarnos en esta palabra. Y sé que va a ser lo que sustente tu semana. Quiero terminar orando, porque sé que Dios te va a hablar al corazón y Dios lo va a hacer. Y quiero que sepas que si todavía no tenés a Jesús en tu corazón, si todavía hasta acá no habías decidido por Jesús, te quiero animar a que puedas como repetir después de mí, para que Jesús pueda entrar en tu corazón y traer esta palabra que sustenta tu vida. ¿Te animas a repetir después de mí? Señor Jesús, te doy gracias porque sé que tu palabra viene a traer vida a lo que está seco adentro mío. Y gracias porque vos venís a vivir adentro mío. Gracias por el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración por primera vez, me alegro con vos porque decidiste que Jesús entra en tu corazón y que ya no solo vivas de pan, sino que vivas de esta palabra que está en tu corazón. Y acordate, en la semana busca esa palabra de Dios
que sustente tu vida, que esa palabra rema que le dé dirección a tu vida y tené tu GPS actualizado. Nos vemos en la próxima. Qué bueno que pudiste estar escuchando la palabra, qué bueno que la anotaste, me imagino. Así durante la semana Dios te sigue hablando. Y si hiciste esta oración de entrega, no dudes en comunicarte con nosotros. Si recibiste a Jesús en tu corazón, podés comunicarte al teléfono que aparece ahí, a nuestro contacto, o también a iglesiaeco.com, que es nuestra página web, o en las redes. Y también seguinos en las redes, así estás atento a todo lo que pasa, todo lo que estamos haciendo como iglesia. Nuestro equipo de Ecosocial sigue saliendo a repartir comida, alimentos, así que vos podés ser parte de esto. Vos también podés contarnos cómo estás, podés participar, te podemos ayudar. Así que mantenete en contacto porque siempre hay un lugar para vos. Nos vemos.